Estamos en el segundo video de 2024 y todavía no lo he hecho. Les deseo a todos un feliz año nuevo. Para comenzar bien, hablemos de un tema molesto. Con 300.000 matriculaciones en el año que acaba de terminar en Francia, el coche eléctrico representó casi el 17% de los coches vendidos en total. Un nuevo récord que supera en 50% el récord anterior de 2022. Sin embargo, lo sabemos, los coches de batería están lejos de ser unánimes. Por un lado, hay un movimiento que se presenta como el futuro inevitable, cuyos clientes, que se creen elegantes o virtuosos, son fervientes defensores. Por otro lado, tenemos a los opositores al coche eléctrico, principalmente entusiastas de los coches clásicos. No comprenden a quienes han optado por transitar en un gris sobre ruedas. Entonces, ¿tal vez tu postura no es tan clara? Quizás seas como yo, inicialmente amando los autos sin preocuparte por nada más. Que algunos elijan fingir felicidad diaria conduciendo un eléctrico. Sin importar tu postura, es innegable que un bando está tomando ventaja en este tema. Desde hace un tiempo, está prohibido publicitar coches de combustión interna en la televisión. Por eso los fabricantes mencionan su modelo eléctrico o híbrido y después incluyen toda su gama al final del anuncio. Los vehículos eléctricos gozan de exenciones fiscales y bonos para fomentar su adquisición. Y, por supuesto, en contraposición a esto, los vehículos térmicos están fuertemente gravados, con un malus cada vez más severo. Si sigues el canal, seguro no te perdiste esto. Nos gusta el eléctrico hasta cierto punto. Es una elección dudosa, pero personal. Por otro lado, intentar hacer desaparecer por completo el automóvil clásico es un asunto diferente. Y eso es lo que me impulsó a hacer las investigaciones y a pasar horas preparándoles este video en el que intentaremos entender por qué los coches eléctricos son detestables. Quédense hasta el final del video, tengo un anuncio que probablemente les gustará. Ok, lo sé. La respuesta simple e incluso simplista a la pregunta de si el coche eléctrico es bueno o no. Nos llenan la cabeza con eso y desde hace bastante tiempo el planeta se está quemando, todos vamos a morir, por lo tanto debemos actuar. En eso estamos de acuerdo, pero debo aclarar para contrarrestar a los ecologistas furiosos y a los fans de Greta, en comentario que obviamente no soy escéptico del clima. Al igual que el 99.9% de los espectadores de este video, creo que el calentamiento global es real y me preocupa la disminución de la biodiversidad. No necesito lecciones sobre mi huella de carbono global solo porque me gustan los autos con motores de verdad. Eso no sería justo. Nuestros pequeños amigos, los policías de internet que verifican la recarga de sus coches eléctricos chinos en su Apple Watch, me conozcan. Diferenciar una hoja de arce de una hoja de plátano. En vez de querer prohibir lo que apasiona a la gente repitiendo discursos escuchados en otros sitios, es más sencillo generalizar y decir que todos los automovilistas son unos desgraciados contaminantes. Para entender el problema y detectar la mentira, se requiere un breve conocimiento de la industria. Quien dice coche eléctrico dice batería, y quien dice batería dice litio. El litio es un metal muy ligero, de hecho es el más ligero de todos los metales sólidos a temperatura ambiente. Juega un papel clave en la fabricación de baterías, ya que permite almacenar mucha energía en un espacio reducido. El problema, si eres un ecologista pro coche eléctrico, es que el litio no debería ser tu amigo. Se obtiene por minería intensiva y evaporación del agua donde se halla. Como resultado, su extracción seca completamente el suelo. El 70% de las reservas mundiales de litio se hallan en Latinoamérica, una región que ya padece sequía considerable. En el desierto de Atacama, Chile, se han desperdiciado más de 430.000 millones de litros de agua para extraer litio. Obviamente es un desastre desde el punto de vista ecológico, pero de todos modos, está demasiado lejos de nosotros como para que se hable de ello. La extracción de litio es un gran desastre ecológico por sí sola, sin necesidad de entrar en detalles sobre la fabricación de los numerosos chips electrónicos presentes en los coches eléctricos. Solo un número para el placer. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, líder en el sector, usa 150.000 litros de agua diarios para producir los pequeños chips. El proceso industrial requiere tanta agua. Un informe del Congreso estadounidense dictaminó que un coche eléctrico consume casi un 60% más de agua que un coche térmico durante toda su vida. Además del litio, se requieren otros materiales como el cobalto para su fabricación. El cobalto es un elemento químico metálico que se utiliza para aumentar la capacidad y la durabilidad de las baterías, ya que resiste a temperaturas muy altas. Se encuentra principalmente en el Congo, que extrae 120.000 toneladas al año, mientras que el segundo país productor, Australia, produce menos de 6.000 toneladas al año. El cobalto tiene un alto costo moral. Las organizaciones no gubernamentales han alertado por años sobre la situación de los trabajadores que extraen minerales en la zona. Más de 200.000 adultos y 40.000 niños excavan el suelo en condiciones indignas por unos pocos dólares diarios. El 80% de la explotación de cobalto está en manos de intereses chinos que poseen las minas, por lo que la riqueza generada se fuga al extranjero. Lo que deja al Congo con uno de los ingresos per cápita más bajos del mundo. Las duras condiciones laborales, el polvo cancerígeno, el trabajo infantil y las peligrosas minas clandestinas han hecho que al cobalto se le llame el diamante de sangre. Una vez más, está demasiado lejos para que nos lo mencionen al intentar vendernos un coche limpio. Pasar a un coche limpio.
También se argumenta a menudo sobre nuestra nociva dependencia del petróleo, que sería una buena razón para cambiar completamente nuestro estilo de vida. Sin embargo, el coche eléctrico no soluciona este problema, ya que la Unión Europea depende tanto del cobalto como del petróleo. Un eléctrico, como su nombre lo indica, requiere electricidad para funcionar, y entonces nos deleitamos incluso antes de poder conducirlo. La Agencia de Medio Ambiente y Gestión de Energía ha calculado que se requieren 70.000 megajulios de energía para construir un coche térmico, en contraste con 120.000 para un coche eléctrico. Se requiere un 50% más de energía, principalmente por la batería. Desde la mina hasta el salón de exposición, toda la cadena de producción de un coche consume enormemente, incluyendo el transporte y refinado de materias primas. Un coche eléctrico debe recorrer un mínimo de 40.000 kilómetros para superar a uno de gasolina o diésel. Aunque pueda parecer insignificante, esto es en el mejor de los casos, asumiendo que la electricidad necesaria para su funcionamiento no emite dióxido de carbono. Noruega es el país más limpio del mundo en producción de electricidad, con un 95% de electricidad descarbonizada. Te aseguro, es un caso realmente excepcional, casi una anomalía en el mundo. En Alemania, cerca de nosotros, se usa gas, carbón y petróleo para generar electricidad. Un coche eléctrico en Polonia es ecológicamente rentable después de recorrer más de 160.000 kilómetros, pero allí la situación es aún peor. En Francia, recorremos unos 70.000 kilómetros gracias a nuestro parque nuclear, odiado por los ecologistas. Los franceses hacen en promedio 13.000 kilómetros al año. En un país desarrollado como el nuestro, se requieren al menos 5 años para que el coche eléctrico se amortice y empiece a contaminar menos que uno de gasolina. 5 años si la batería mantiene la misma eficiencia, pero sabemos que no es el caso. Los hechos hablan por sí solos. No haremos un video de 2 horas, así que no profundizaré en el tema. Baterías para reciclar, electricidad de centrales de carbón, parque automotor a convertir sin suficiente capacidad industrial, de la ampliación de la brecha entre las ciudades y el campo, entre los pobres y los ricos. De los problemas como los puntos de carga, el aumento en los precios de los coches y la electricidad, o los miles de millones de euros en impuestos que deberemos encontrar en otro lugar. Estos elementos constituyen el costo técnico real, que claramente no se enfatiza. Entonces, por supuesto, aquí estamos hablando de tecnología eléctrica, pero saben muy bien que, en este canal, mi especialidad es el diseño. Y he escuchado demasiado a menudo que al final, si el coche es eléctrico o no. No afectaba el estilo, solo la parte mecánica, lo cual no era un problema para el diseño. Aclaremos este tema juntos y entendamos que está mal. Que el coche sea eléctrico o no, no cambia nada en el diseño. He escuchado esa frase incontables veces. Repasemos los fundamentos juntos para entender por qué es una tontería. La primera transformación debió ser interior. Un motor eléctrico no requiere una compleja caja de cambios de 6 a 8 velocidades, dado que hay un par constante sin altas ni bajas revoluciones. Los motores suelen colocarse directamente en las ruedas, eliminando la necesidad de ejes de transmisión, embrague y tanque de combustible. El espacio ganado nos brinda la oportunidad de repensar la habitabilidad y ampliar el interior de los vehículos sin aumentar su tamaño en la carretera. ¿Y sin suspense, eso ocurrió? No. En general, tenemos un piso plano y solo recuperamos un pequeño espacio debajo del tablero que no sirve de mucho, pero estamos lejos de la revolución. En el exterior, el cambio más notorio es la falta de parrilla, antes indispensable para respirar, como la nariz en medio de una cara en nuestros antiguos autos a combustión. Con la electrificación, se ha vuelto tan inútil como un paraguas en una cueva, ya que los motores eléctricos no requieren tanto aire para enfriarse. Por ende, los diseñadores tuvieron libertad creativa en el frente de los vehículos, pero esto no siempre es positivo. La parrilla, presente desde la invención del automóvil, es un fuerte vector de identidad que le da personalidad a los coches. Una fachada lisa, como en Tesla, no transmite la misma potencia o animalidad de un coche clásico. Incluso peor, a veces hay parrillas simbólicas, como en la Ford Mustang Mach-E. Por estilo más que funcionalidad, da un efecto de plástico negro barato. Pero al límite, podríamos acostumbrarnos a todo eso una vez más. El problema real radica en la batería, que es muy pesada y requiere espacio de almacenamiento. Entonces la colocamos lo más cerca posible del suelo para bajar al máximo el centro de gravedad y evitar tener un coche que provoque náuseas o que se vuelque en la primera curva. En los coches eléctricos, a diferencia de los tradicionales, encontramos una batería de al menos 10 centímetros de grosor debajo del habitáculo, ocupando el espacio que normalmente está libre. Esto impacta directamente en la altura total y la silueta del vehículo. No se trata de solo unos centímetros. Eso destroza totalmente las proporciones del coche. Debido a las baterías, las proporciones clásicas a las que estamos acostumbrados están completamente deformadas. Los autos lucen más altos y anchos, casi inflados. Por eso los fabricantes abusan de la silueta vehículo utilitario deportivo. Es una forma efectiva de disimular el aumento de peso. Haga la comparación entre un coche térmico y su equivalente eléctrico. El resultado es inapelable. Pero más que un estilo de conducción, es una experiencia.
Tanto en un motor diésel como en uno a gasolina, el ruido y las vibraciones hacen que el vehículo cobre vida y proporcionen placer al conductor. Pero solo los amantes de los autos pueden entenderlo, así que nos enfocaremos en lo que no funciona bien. En un vehículo térmico, un evento desencadena de inmediato un pico en la hormona del estrés, el cortisol. Es el encendido del indicador de reserva de combustible y la posible avería por falta de gasolina. Sin embargo, una reserva estándar generalmente ofrece al menos 50 kilómetros de autonomía. La extensa red de gasolineras en el país permite cargar combustible y seguir el viaje en menos de 10 minutos si se hace bien. En un vehículo eléctrico, este desencadenamiento de estrés ocurre mucho antes. Para la mayoría de los conductores, es en promedio a partir del momento en que el indicador de autonomía muestra menos del 40%. Además, existe incertidumbre asociada con la descarga de la batería, que varía según el clima o la ruta tomada. Sin mencionar la disponibilidad de estaciones de carga, esto conlleva una conducción más estresante, ya que el usuario queda a merced de cualquier imprevisto y sufre una presión mucho más frecuente de no poder terminar su viaje correctamente. La preocupación por la autonomía y el precio son las razones principales por las que la gente no se apresura a adoptar un coche eléctrico en los concesionarios. Esta inquietud es válida dado que la densidad y accesibilidad de las redes de recarga todavía se encuentran distribuidas inequitativamente, con mayor concentración en zonas urbanas y menor disponibilidad en regiones rurales o remotas. El prolongado tiempo de recarga, comparado con el llenado de combustible tradicional, es otro obstáculo significativo. Aunque la tecnología de las bandas de recarga rápida evoluciona, aún no está lo suficientemente extendida para ofrecer una solución práctica a gran escala. Por ende, los viajes largos o las vacaciones demandan una cuidadosa planificación. Otro obstáculo que puede disuadir a algunos conductores, acostumbrados a la flexibilidad de un coche con motor de combustión interna. La dificultad de recargar en casa es un factor determinante poco destacado. Si tienes una casa individual, no hay problema. En la mayoría de los casos, podrás instalar tu propia estación de recarga. Sin embargo, quienes viven en apartamentos o propiedades compartidas enfrentan retos adicionales, como conseguir permisos y dividir los costos de instalación. A pesar de la prohibición, aún se ven cables eléctricos mal instalados en la parte baja de los edificios o colgando de balcones para llegar a coches estacionados en la calle. Los detalles cotidianos, que no son insignificantes, facilitan la transición a lo eléctrico. Los garajes comunitarios son una pesadilla para quienes no tienen casa propia y representan un retroceso en la simplicidad de la experiencia automovilística. Por eso, 6 de cada 10 franceses aún no consideran los vehículos eléctricos como el futuro automotriz. Es simple en Europa, solo los austriacos son más pesimistas que nosotros sobre este tema. Para pasar a todo eléctrico, aún es necesario ver esta motorización como la del futuro. En Francia, el progreso es más lento que en otros lugares. El Estado interviene y ofrece incentivos para impulsar las ventas del sector. Esa es la magia de nuestro país. Cuando algo funciona y quieres eliminarlo, lo gravas con impuestos. Cuando el mercado rechaza una innovación y no funciona, se la subvenciona adecuadamente para impulsarla. Esto es exactamente lo que ocurre con la movilidad suave, ecológica y responsable sincronizada. Pero esto no alegra a los fabricantes. Carlos Tavares, líder de Stellantis, expresa abiertamente su opinión en la prensa. Con un micrófono no duda en compartir lo que piensa. Él cree que imponer la electricidad es una locura y que Europa está equivocada en su enfoque. Su discurso contrasta con el silencio de otros líderes automotrices importantes. Y es aún más sorprendente dado que Stellantis es uno de los pesos pesados del coche eléctrico. La estrategia de las marcas del grupo ha girado hacia la electrificación y se han hecho enormes inversiones, pero el director ejecutivo está dispuesto a reconsiderarlo. Para él, dejar de vender coches de combustión en Europa para 2035 es simplemente imposible de mantener. El dogmatismo de los políticos está desconectado de la realidad. Es inaceptable que en la Unión Europea, una unión de países democráticos, te prohíban usar tu coche de un día para otro. ¿Por qué? No se puede quitar la libertad de movimiento de las personas solo porque no encaja con la estrategia política de eliminar los vehículos de combustión. Además, afirma que esta polémica medida favorece a las marcas chinas, que producen un 30% más barato que en Europa, y obligará a los fabricantes occidentales a vender a pérdida, perder cuota de mercado y despedir en masa. Nos guste o no el señor Tavares, al menos podemos reconocer que, a diferencia de muchos políticos, él sabe de lo que habla. En cuanto a automóviles, el coche eléctrico no es unánimemente aceptado entre los diseñadores, por una simple razón. Los estudios de los fabricantes están repletos debido a que es un trabajo apasionante. En su gran mayoría, son aficionados a los automóviles con una cultura automotriz que aprecian los placeres de conducir un coche de combustión interna. Han comprendido que la desaparición de restricciones y la revolución del estilo prometidas no existen, sino todo lo contrario. En cuanto a la pasión por los autos, los seguidores de los eléctricos siempre nos recuerdan un argumento contundente. Un coche eléctrico funciona bien. Es verdad que se pueden lograr aceleraciones impresionantes, ya que la potencia está disponible al instante, lo que cambia las reglas del juego. Pero más allá de la rápida aceleración, todo apasionado del automovilismo conoce la frase de Colin Chapman, el genio de la mecánica que fundó Lotus y modeló la Fórmula 1 moderna. Light is right, lo ligero es lo correcto. Aclaró que agregar potencia aumenta la velocidad en línea recta, mientras que reducir peso mejora la velocidad en general.
El peso es el enemigo del rendimiento. Sin importar la potencia de tu coche eléctrico, siempre llevarás una batería pesada. Por lo tanto, la idea de rendimiento debe ser relativizada. De hecho, es divertido. El récord de aceleración y potencia inmediata es el nuevo argumento destacado, como si eso automáticamente hiciera del coche eléctrico un buen producto. Los conductores que agotan su batería al acelerar cuando el semáforo se pone en verde parecen ser la nueva versión de los fanfarrones en Seat Leon Fader que humillaban al vecino en el arranque antes de frenar 200 metros después en el siguiente semáforo en rojo. Con un Tesla puedes superar a un Porsche en la salida, pero eso no implica ganar respeto. El coche eléctrico es más eficiente que el de combustión, como un microondas es más eficiente que una fogata. Afortunadamente, aún hay personas en este planeta a quienes jamás se les ocurriría cocinar un costillar de res en el microondas. Si has llegado hasta aquí en el video, seguramente eres un apasionado de los autos. Y quizás, como yo, sientas que esta pasión que nos une está cada vez más amenazada. Poco a poco, algunos intentan hacerla desaparecer para simplemente impedirnos vivirla. Nos encaminamos a un futuro donde el ronroneo de un motor térmico y la curva elegante de una carrocería icónica son solo ecos de un pasado inexistente. Un mundo en el que la pasión por el automóvil es solo una nota al margen.